Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo video con un estudio. Y más que estudio, quisiera hacerlo como un tipo de reflexión. Por ahí me encontré en los canales de YouTube una entrevista a un ex pastor evangélico de Asambleas de Dios de nombre Salvador Melara. Salvador Melara, donde él tiene sus propios videos donde da en dos partes el testimonio completo. No veremos ese video. Yo quiero poner algunas fracciones de una entrevista que le hace una persona de nombre Rosa Jiménez, que es de la Iglesia Católica ella, y tiene en Facebook su página, y también tiene este ministerio que se llama Kairos TV, que es donde hacen entrevistas para obviamente la doctrina católica. Yo quiero poner esta entrevista porque las cosas que dice ese ex pastor evangélico Salvador Melara, yo quisiera que lo revisáramos tú y yo a la luz de la Biblia, porque la idea es que estamos evangelizando con la palabra de Dios y somos comisionados a llevar el mensaje de salvación, y es importante para que Dios en su misericordia toque aquellas almas que estén dispuestos a buscarlo a Él, a recibirlo a Él y ser guiados solamente por Él, sin emocionalismos y sin obviamente influencias de historia, de iglesias, de tradiciones, de sacramentos que nos tienen y que tienen envueltos, como me tenían a mí, en mucha alegría y emociones y creencias que eso es la verdad. Pero nuestras vidas y nuestras familias y nuestras sociedades llenas de religión cristiana con sacramentos destruidas. Un terrible mal, y que por el cambio que ha habido en los últimos 20 años, 30 años, de dar permiso, obviamente el Vaticano y todo lo que viene siendo el magisterio católico, de que los laicos pudieran dar enseñanzas, se preparasen y que hubiera ya enseñanzas bíblicas en los templos católicos y también en casas, siempre y cuando se sujeten al catecismo y a la doctrina católica, es donde tienen permiso ya todas estas personas también de estar manifestando sus enseñanzas, su fe a todo el pueblo católico. El problema es que cuando sale alguien del mundo protestante, que es uno en 1.000.000 a comparación de los millones que salen del catolicismo hacia los evangélicos, porque han encontrado la verdad, que eso no lo pueden ver. Entonces, en esta entrevista dicen cosas muy interesantes que debemos de ver a la luz de la Biblia, para que no se confundan, porque esto va dedicado a los católicos, es para ustedes, en el sentido de que lo veamos a la luz de la Biblia y no a la luz de emociones o de un testimonio de una persona que nunca conoció a Cristo en el Espíritu y se cambió de religión, y en la religión cayó como un tesoro. Como él hay otros como Fernando Casanova y otros que son obviamente un prietito en el arroz, por llamarlo así, porque no tuvieron un encuentro verdadero con Cristo, y que los toman como íconos, los toman como baluartes y estandartes en el catolicismo, para que los católicos vean que la verdad no está obviamente con la religión evangélica. Mi intención no es tanto levantar la religión evangélica o la doctrina evangélica. Mi intención es hablar de la verdad que se llama Jesucristo, quien es Jesucristo, y que lo ha patentado con palabra que es espiritual, y que solo su Espíritu Santo es el vicario en la tierra de parte del Padre y del Hijo, para que nos coloque esa palabra en nuestro espíritu y podamos tener un encuentro verdadero con Dios y demos fruto de salvación aquí, de santidad, si no, no tendremos herencia con Él y nos llevaremos una terrible sorpresa al morir. Y es por eso que predicamos, a pesar de que muchos no puedan entenderlo, porque la salvación proviene de Dios y Dios es quien convence a los seres humanos en su corazón. Por eso predicamos la verdad, porque el que se encarga de abrir el entendimiento y de colocar la verdad es Dios, por amor y por misericordia a sus criaturas. Muy bien, una entrevista de aproximadamente 15 minutos en Kairos TV con esta persona, Rosa Jiménez. Veremos de este ex pastor Salvador Melara, que tomó una licenciatura en una universidad cristiana evangélica de Asambleas de Dios y que se volvió al catolicismo
diciendo que las sectas y que la doctrina donde estaba son falsas y mentiras. Pero vamos a desglosar y vamos a poner secciones de la entrevista, porque yo quiero, es permitido por el uso legal de YouTube tomar para enseñanzas, para explicaciones, para obviamente hacer parodias y otras formas de transmitir un mensaje de lo que ellos exponen, porque están hablando parte de la palabra de Dios, del reino de Dios, y nosotros también somos comisionados de parte de Dios a hablar de esto, para tratar de ayudar a aquellos que pueden seguir siendo aún más engañados al ver estos testimonios, pero que si no los revisamos a la luz de la Biblia, entonces estamos tomando un espejo equivocado para decir es verdad o es mentira, porque nomás las emociones o lo que otros dicen es lo que nos va a convencer que es la verdad y que no. Y la verdad se llama Jesucristo, y solo el Espíritu Santo puede convencer a un ser humano de tener a Jesucristo en espíritu y en verdad, y de estar en Él en espíritu y en verdad. Y no quiero hablar de lo espiritual porque sería para muchos como misticismo y como interpretaciones privadas o como sensaciones, emociones o vivencias personales y particulares mías. Pero sí vamos a hablar de lo que está escrito por sus apóstoles, por el Espíritu Santo que fue inspirando a estos grandes hombres de Dios y que nos lo dejó como testamento para que nadie nos robara la herencia en los cielos que Cristo consiguió en aquella cruz tan cruel. Vamos a iniciar con la primera parte de esta entrevista y continuamos. Mis hermanos de Kairos, el tiempo de Dios. Vamos a conversar en esta ocasión con Salvador Melara, un gran predicador católico que fue pastor protestante. Buenas noches y bienvenido al programa. Muchas gracias, mi hermana, por la invitación. Gracias por esta oportunidad. Salvador, hemos visto tu testimonio de vida, impactante, mis hermanos. Pero queremos saber desde el inicio, ¿naces tú en la religión protestante o en qué religión tú naciste? No, yo nací en una familia católica, católicos como muchos, de solamente ir a misa el domingo, llegar tarde, no vivir realmente la fe, creer que con solo cumplir nada más el precepto de ir a misa eso era todo, y así crecí yo sin un conocimiento de la fe, de la doctrina, en una palabra, un católico ignorante. Eso me impactó bastante en tu testimonio, y tú lo recalcabas, un católico ignorante, o sea, ¿eso es una alerta para ti? Definitivamente, porque el Papa Emérito Benedicto XVI dijo precisamente que la ignorancia en asuntos de fe es pecado. No nos podemos dar el lujo de ser ignorantes de nuestra fe. Porque entonces corremos el riesgo de que cualquiera nos enamore cuando tú no estás seguro de tu fe. Le pregunta esta señorita Rosa al ex pastor Salvador, le dice que si él nació en la religión evangélica, y él dice que nació en la religión católica, pero como muchos, abarca muchos, que solamente iba a misa y que y llegaba hasta tarde, o sea, no le daba tanta importancia a la misa, quiere dar a entender eso, y que no vivía la fe realmente católica, y que no conocía bien la doctrina católica, y que solo iba por cumplir como la mayoría de los católicos, que era un ignorante de la fe, que hasta Benedicto dijo que tenían que conocer bien la fe, no podían ser ignorantes los católicos de su fe. Y que ella al final de esta sección que te pongo como inicio, dice, porque cualquiera puede enamorar con una secta, con una doctrina evangélica falsa, puede enamorar a un católico ignorante. Y como aquí no lo dijeron, pero lo dicen en muchos lugares, todos los maestros exegetas y apologetas católicos dicen, un católico ignorante, protestante, seguro protestante. La verdad no es esa. La verdad es que en los sacramentos, y afortunadamente Dios protege, Dios habla y Dios convence. Y muchos han encontrado a Cristo y se han apartado de la mentira. Pero eso no lo van a poder ver ni lo van a poder creer. Entonces vamos a hablar de lo que sí está escrito, porque eso está escrito para ti, está escrito para mí. Y aunque sé que toda la palabra escrita dice la Biblia que solo Dios la escribió para los que le aman, que solo la pueden entender los que le aman, y los que le aman ha sido porque, dice el libro de Romanos, ha derramado Dios el Espíritu Santo en nosotros para que le amemos, porque Él nos amó primero. Es decir,
necesitamos su naturaleza divina en nosotros para que de nosotros Él sea la prioridad, el amor primero por sobre todas las cosas, que antes lo decíamos porque repetíamos como loros lo que nos enseñábamos, pero ahora lo vivimos y lo ponemos por práctica en nuestra vida, estando ya en Cristo y conociéndole en espíritu y en verdad. Ahora bien, aquí dice él que nació como católico, pero da a entender que fue un católico tibio, frío, que iba a las misas, pero que llegaba tarde y que era de esos que no investigaba la doctrina y la fe. Yo les quiero preguntar a ustedes que investiguen en la historia, y ustedes se van a dar cuenta que del siglo XX al siglo IV no había estudios de Biblia, no había en las casas células de Biblia, no había en las parroquias estudios a los feligreses de Biblia. Era impuesta la doctrina, eran impuestos los sacramentos, eran impuestos los dogmas y se respetaba el magisterio, el sacerdocio, los obispos, cardenales católicos como una autoridad que no podías debatir o te excomulgaban. Es decir, no eran católicos educados en su doctrina católica los siglos anteriores y mucho menos, y eso lo puedes platicar con tus abuelos y bisabuelos, todos creían en esa religión, todos amaban esa religión, todos tenían fe en esas creencias y apariciones y religiosidad, pero no conocían nada de la palabra de Dios en su 95%. El 5% que conocían eran todos los del magisterio. Ahora bien, los laicos ahora están estudiando hace 40 años para acá, 30 años desde Vaticano II, pero era rarísimo que un laico pudiera entrar o le permitieran eso. Y entonces, ¿de qué quieren sorprender ellos? Que era un católico ignorante Salvador Melara, para empezar. Cuando ni siquiera se daban enseñanzas, se tomaban sacramentos, eucaristías, bautizos, primeras comuniones, y no había estudios en ninguna parte. Ahora bien, otra cosa que quiero resaltar, cuando uno nace del Espíritu Santo, uno nace a la gloria de Dios en nuestro espíritu, nuestros ojos espirituales se abren para poder verlo a Él en el espíritu, no físicamente, para poder sentirlo en el espíritu y para poder escucharlo en el espíritu. Eso es sin necesidad de iglesias, o sea, me refiero, no tengo que amar a la iglesia, no tengo que amar una tradición, sino amar solo al Dios vivo, que en toda la entrevista nunca dijo esta persona, Salvador Melara, como ahorita lo vas a ver. Él dice que se cambió de evangélico a católico porque se enamoró de la iglesia. Yo nunca he sabido de un lugar o de un hijo de Dios que se cambie por amar a la iglesia. Se cambian porque se encuentran con Dios vivo, porque se enamoran profundamente de Dios, no de la iglesia. Para ahí vemos que ni siquiera están hablando lo correcto. Veamos otra sección y continuamos. Entonces, naces en la católica. ¿Cómo decides abandonar la católica para entrarte a otra denominación, a una denominación protestante? Fue por el trabajo psicológico de un amigo, que él comenzó a hablarme acerca de las imágenes, de los ídolos, diciéndome que eso eran ídolos, que eso Dios lo condenaba, y como yo no conocía mi fe, yo no estaba seguro de lo que creía. Luego vino la otra parte de invitarme al culto, yo voy al culto, y sí me gustó, muy alegre, muy dinámico, porque... ¿Cuál diferencia tuviste entre lo que tú veías en nuestra iglesia y en ese culto? El culto protestante era más emotivo, más espontáneo. La misa como tiene un ritual, una liturgia, sí. Entonces, pero como uno no entiende la liturgia, no entiende el ritual, en cambio uno se deja llevar por la parte emotiva. Por eso yo siempre digo que en asuntos de fe los sentimientos son malos consejeros, porque no es cuestión de sentir bonito. Y ahí uno siente bonito, se siente alegre, pero no es lo correcto delante de Dios. Y se siente vacío. Sabes que mucha gente se basa su fe en eso, en el sentimiento. Y por eso es que fácilmente pues pierde la fe. Entonces le pregunta ahora a esta señorita, a Salvador Melara, que cómo decidió abandonar la católica para irse a los evangélicos. Y él explica que tenía un buen amigo que hizo un trabajo psicológico. Él ya pone adjetivos y encuadra todas las cosas para que escuchen todos los católicos. Que un amigo hizo un trabajo psicológico que le empezó a decir cómo las imágenes las condenaba a Dios, y él empezó a escuchar eso, se resistió a ir a un culto hasta que un día fue a un culto, lo vio muy dinámico, muy alegre, le gustó y se quedó ahí.
Y entonces al final de este comentario dicen que muchos son movidos por esta versatilidad y por este emocionalismo, este tipo de cómo muchos evangélicos llevan su culto en alabanza, en adoración, y que en ese emocionalismo se van engañados católicos, dan a entender, y que entonces dicen que lo importante es la liturgia de la misa, la liturgia de lo que implica la misa para el católico, y no las sensaciones y emociones que por sentimientos se mueven. Y entonces ella dice al final que muchos su fe la basan en los sentimientos y en las emociones en lugar de la tradición de su propia iglesia, y que por eso son confundidos o son llevados a otro lugar. Esto es terrible, porque si yo nazco del Espíritu de Dios, como dice nuestro Señor Jesús en Juan, que le dice a Nicodemo que tenemos que nacer del Espíritu para poder entrar y ver el reino de los cielos en el Espíritu aquí en la tierra, es decir, para entender las cosas espirituales de Dios, empezando por su palabra, empezando por su persona, por las tres personas de la divinidad, entender esa relación íntima que iniciamos en ese momento que nacemos de su Espíritu. No necesitamos que nadie nos diga dónde está Dios, aquí está Dios, fíjate que está en la religión de enfrente, fíjate que está acá. No, si realmente nacimos del Espíritu. Por eso los millones se van de ahí, porque los sacramentos no los hacen nacer del Espíritu, y acá encuentran cuando nacen del Espíritu. Y obviamente Salvador Melara, cuando se va ahí y dice que porque le gustó, no tuvo un encuentro con Cristo, no nació de su Espíritu, por eso se volvió a retirar y se enamoró de la iglesia, como lo vas a escuchar ahorita, de la iglesia católica, cuando nosotros no nos están llamando a enamorarnos de iglesias, nos están llamando a nacer del Espíritu en un arrepentimiento y fe. Y eso es lo que se trata el Evangelio de Cristo, decirles que hay alguien que murió por ellos, que lo confiesen por Señor y Salvador, que se arrepientan delante de Él, para que haya un nacimiento del Espíritu, como sucedió en toda la práctica de la iglesia del primer siglo, que está registrado en la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, quieren dar a entender que el emocionalismo que hay en los evangélicos es lo que atrapa a los católicos. Lamentablemente así lo aprecian ellos, porque no tienen al Espíritu de Dios para conocer la verdad, y los espíritus que se mueven en la religión son de engaño, y obviamente ayudan a que se confundan más y que crean que están en la verdad. Y no es así. Cuando alguien nace del Espíritu, obviamente en la religión evangélica también hay falsos hermanos, y hay quienes no han nacido del Espíritu y también se apartan tarde o temprano. Pero los que hemos nacido del Espíritu sabemos quién es Dios y sabemos qué quiere Dios para nuestro propósito en Cristo, y dónde nos siembra para nosotros crecer por el crecimiento que solo da Él y cumplir con la vocación por la cual hemos sido llamados. No tenemos que seguir los lineamientos de hombres, sino los del mismo Dios Altísimo a través de su Espíritu que nos guía. Y es algo espiritual profundo que vivimos desde la oveja más pequeña hasta la oveja mayor que exista sobre esta tierra. Dice el libro de Juan capítulo 3 verso 3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que no nace de nuevo nada más está en emociones en una iglesia, en otra o en otra. O nada más está aprendiendo las doctrinas de una a otra y a otra. O está aprendiendo apología, cómo ser apologeta en una u otra o en otra. O está sabiendo a debatir sus propias creencias, tradiciones y sus religiones. Pero no ha nacido del Espíritu, no puede glorificar al Padre y al Hijo en la medida que Dios demanda, porque es en la medida del Cristo que tenemos que llegar, y que solo su Espíritu y su palabra nos puede limpiar y dar el crecimiento necesario que Dios da con su poder sobrenatural divino. No podemos nosotros, por más que crezcamos en conocimiento de la palabra, por más que sepamos la Biblia de memoria, no crecemos un milímetro en la verdad, ni en santidad, si Dios no hace la obra en nosotros. Es por eso que vemos tantas estas falsas doctrinas, de todo el problema de fe, de todo el problema que le llaman a ellos tibios o católicos malos, porque no hay un nacimiento con los sacramentos, es decir, en sus conciencias no está la vida de Dios presente día, noche, en todo el tiempo, trabajo, casa. Y ahora que los han metido a estudiar y los han cercado con las cosas y las prácticas que hacíamos los evangélicos desde que nacimos en Cristo, y porque esto no se trata de que si nació los pentecostales en el siglo antepasado y que si Lutero hace 5 siglos. Nosotros no venimos de Lutero, ni nosotros venimos de los pentecostales, ni nosotros venimos de los bautistas.
Nosotros nacemos en el Espíritu el día que Cristo nos recibe, el día que Dios nos recibe a través de Cristo, y que Él pone su Espíritu en nosotros porque nos arrepentimos delante de Él y porque lo confesamos como Señor y Salvador. Cuando sucede un milagro, no hay poder humano, no hay persona, por más sabia, inclusive ayudada por Satanás, que nos pueda convencer que Dios no entró en nuestro espíritu. Porque empezamos a danzar para Él, a cantarle gloria a Él, a leer su palabra, a comérnosla todos los días, nos alimenta el espíritu, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro entendimiento y nuestra manera de vivir por consecuencia, para su gloria. Hombres rectos, íntegros, que dejamos todas las cosas que ahora nos avergüenzan recordar. Ese es un testimonio y no le tenemos, cuando yo me convierto a Dios o cuando un ser humano entra a la familia de Dios, no le están diciendo, venimos de Lutero, mira, nosotros somos los reformadores. Eso es un grave error si los que los lleguen a hacer. Nosotros hablamos que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Dios Altísimo que murió en una cruz, porque ese es el Evangelio. Hay que predicarles la verdad, que uno murió en una cruz por nuestros pecados. Y el que acepta a Cristo nace del Espíritu. Y Dios no va a hacer nacer a un pequeño de Él en una doctrina falsa. Por eso son falsedades esos sacramentos. Entonces, en las doctrinas falsas son falsos espíritus que hacen creer que tuvieron a Dios, pero nunca dan fruto para la gloria de Jesucristo y de Jehová de los ejércitos, ni del Espíritu Santo, como lo demanda la Biblia. Y por eso hay tanto problema ahorita y confusión. Ahora, dice Jeremías 31:34, corroborando que alguien que nace del Espíritu no tienen que andarlo convenciendo amigos, ni tienen que volverse a ir porque leyó un estudio de otra doctrina. Es porque no tiene una relación personal con Dios, no ha tenido un encuentro con Dios, y el espíritu que tenía era un espíritu engañador. Dice Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Dios nos redime, cuando la sangre de Cristo nos limpia, se van ataduras espirituales profundas que teníamos por años, hasta desde la infancia, y que nos tenían incluso con problemas de salud física. Se manifestaban ahí esas ataduras tan graves espirituales por circunstancias que hicimos malas o por circunstancias que nos hicieron malas y que tuvimos consecuencia espiritual grave. Cuando Dios por eso nos salva, somos libres de verdad, pero sentimos esa libertad, por eso ahora danzamos para Él, somos felices en Él. Y esto lo confirma este mismo pasaje de Jeremías, Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de muchos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El día que nos redime, tira todo al fondo del mar Dios, cuando Cristo nos limpia de pecado, y dice que Él va a poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, su palabra de vida, que es espiritual. Es decir, no quiere decir que yo nazco ahorita y toda la Biblia ya la sé de memoria, no. Está diciendo que su espíritu, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, va a colocar su palabra que es espiritual en nuestro espíritu. Por eso dice Pablo que el Espíritu de Dios es el único que puede colocar la palabra espiritual de Dios en nuestro espíritu para dar fruto para la gloria de Él. No es con enseñanzas de hombres, por más que se sepan, y lo menos en adulteraciones de doctrina como en la católica, como una persona va a crecer para salvación o para gloria de Dios. Ellos crecen para la gloria de la iglesia, ellos crecen para la gloria de la Virgen, ellos crecen para otra cosa, inclusive para Jesús Eucaristía, para Jesús Santísimo, para Jesús Sagrado Corazón y para Jesús de la Misericordia, que nada tienen que ver con nuestro Dios Altísimo, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, nada tienen que ver, pero esto no lo van a creer, lo van a sentir como herejía o ataque, hasta que no nazcan del Espíritu realmente y su vida sea libre de pecado y se den cuenta que pueden ser santos y sin mancha aquí abajo, vivir una vida cada vez mejor y mejor, justa, en integridad y en honestidad en todas las áreas de la vida humana, ayudados por su Espíritu, siguiendo su palabra de vida que ahora actúa en nosotros con el poder de Él
y Él la coloca para nosotros crecer y crecer. Esta palabra de que Él colocaría la palabra en nosotros es todos los días la leemos, todos los días cuando nos predican los pastores, Dios hace un milagro en nuestro interior que la está sembrando y sembrando y sembrando y sembrando. No estamos aprendiendo como en otras doctrinas cristianas falsas, que estamos aprendiendo lo que nos enseñan, pero en nosotros no hay fruto de santidad, no hay fruto de gloria para Dios. Ahí vemos que por los frutos los conoceréis. No, la siembra el mismo Espíritu y ese es lo que nos transforma la vida. Él mismo les prometió colocarla y lo dice 1 Corintios 2, lo dice 1 de Juan capítulo 2, verso 20, verso 27. Él mismo coloca la palabra en nosotros. Lo dice también el libro de Efesios, que Él es el que enseña a su pueblo Jesucristo. Él es el que nos enseña la verdad. Y por eso vemos también, vamos a continuar con el siguiente espacio de la entrevista y continuamos. Vi en tu testimonio que tú estudiabas siempre en un colegio católico. Luego caes a un colegio, ¿de qué denominación? Asamblea de Dios. Ok, entonces, en ese lugar es que tú decides cambiar. En ese lugar, porque ya estaba yo inmerso en un ambiente, pues, meramente protestante. ¿Y cómo tú te sentías en ese colegio? Al principio yo me sentía raro, porque como yo no estaba acostumbrado a ellos, que tenían una forma de hablar muy diferente, una forma incluso de vestirse, palabras diferentes, costumbres diferentes, entonces al principio yo me sentía desubicado. Pero ya a medida que me fue convenciendo mi amigo, pues ya después yo era uno igualito que los demás. ¿Y qué edad tú tenías ya cuando decidiste cambiar? 16 años. ¿Y tomaste la decisión firme de cambiar o fue paulatino? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste a visitar esa iglesia? No, fue una decisión en el mismo momento, porque mi compañero ya tenía días platicando conmigo, pero yo nunca me había atrevido a ir al culto, hasta que un día yo tomo la decisión, me voy al culto, y ese día tomé la decisión de quedarme de una vez ahí. Le pregunta a ella que cómo fue en su testimonio que él estudió siempre toda su niñez en colegios católicos, él era católico en los colegios, que cómo fue que después entró a la Universidad de Asambleas de Dios Cristiana para estudiar para licenciatura en teología. Y él dice que pues no fue fácil porque al principio, bueno, él decidió quedarse, fue una decisión que él tomó, le gustó cuando llegó y ahí decidió quedarse. No habla de que se convirtió, que recibió a Cristo, nunca lo mencionó. Entonces, obviamente, por su testimonio, nunca conoció a Dios en el Espíritu y todavía no lo conoce, obviamente. Y lo dice, pero que se sentía raro porque hablaban de forma diferente los cristianos, se vestían de forma diferente, un lenguaje diferente, claro, el espiritual bíblico. Entonces él no lo entendía. Dice, hasta que dice él mismo con su boca, que lo fue convenciendo más su amigo, lo fue hablando más su amigo, hasta que como que ya era igual que ellos, ya hablaba igual que ellos, ya era como ellos. ¡Qué terrible! Yo no conozco a ningún evangélico que haya nacido del Espíritu, y conozco muchos y de diferentes denominaciones que sí son de Cristo. No conozco ni uno que diga que su amigo es el que lo convenció de la verdad o que por gracias al amigo es como él creyó. Claro que sí conozco como este caso, pero no nacieron del Espíritu. Están siguiendo una corriente doctrinal, están tratando de imitar hermanos, están tratando de imitar congregaciones. Pero eso no es nacer, están en una teología, un estudio, como también sucede allá enfrente con los católicos, se meten a seminarios, pero no conocen al Espíritu. Aunque hablen de él y aunque crean por las tradiciones que tengan, los espíritus de ahí nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Precisamente por la doctrina que predican, por el evangelio malo que predican, por las falsas doctrinas, los falsos dogmas, los falsos sacramentos y por el fruto de mala vida que dan en la mayoría de la congregación, echándole la culpa a ellos por no conocer su fe. Cuando naces del Espíritu, acabamos de leer Jeremías y Hebreos, el mismo Espíritu coloca el mismo Dios pone su Espíritu para que nosotros mismos crezcamos, para que nosotros mismos busquemos, para que nosotros mismos seamos ardientes, seguidores de su palabra, seguidores del Espíritu, seguidores de Jesucristo. No tenemos que andarnos estirando las orejas para que nos enseñen la verdad. Nacimos en verdad de un Dios altísimo. Y aquí dicen que tienes que leer tu fe y tu fe. Eso es adoctrinar, como en cualquier falsa religión que te hacen de esa doctrina. Pero cuando tú naces del Espíritu ni te tienen que decir, el mismo Espíritu te lleva a leer, el mismo Espíritu te ayuda a entender. Pero dice que su amigo fue el que lo convenció para que fuera igual a ellos, es decir, nunca nació del Espíritu Santo, nunca conoció al Espíritu Santo. Pues cómo iba a quedarse él en un lugar donde nada más estaba,
imitando a las personas que sí tenían a Cristo. Independientemente que en todos los grupos hay quienes todavía no lo reciben como Él y nomás están haciendo un bulto ahí y esperando nosotros que un día se conviertan también y sean del pueblo. Vamos a ver la siguiente sección de la entrevista y continuamos. Entonces, en esa denominación, tú comenzaste a prepararte, a estudiar. ¿Qué tan largo fue ese proceso de estudio? Yo estudié una licenciatura en la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios, una carrera aprobada por el Ministerio de Educación de nuestro país, con todos los requisitos de una licenciatura a nivel universitario. Tuve que realizar mis estudios, realizar 2 prácticas, una práctica local que era fundar una congregación y luego una práctica misionera donde yo tuve que estar fuera del país en un campo misionero y luego preparar una tesis, defenderla. Y así fue como logré obtener el grado como licenciado en teología. Me llama mucho la atención el hecho de que tú mencionas fundar una congregación. ¿Es tan fácil así? O sea, si yo soy protestante, ¿yo puedo fundar una iglesia con mi nombre? ¿Qué tal es eso? Sí, eso es muy fácil, porque si uno consigue se puede comenzar con una familia que lo apoye a uno y empezar los cultos en la sala de su casa. De ahí poco a poco, así de simple, en tu nombre, tú claro, dices. Y poco a poco se va invitando más gente. Cuando ya se tiene recursos, se alquila un local y ya se le pone un nombre, iglesia tal o de secta, bueno, no secta, no iglesia tal, y se le pone nombre. Pero ahí el líder eres tú. Claro, yo soy el pastor. O sea, tú eres el líder de esa comunidad y luego vas teniendo más adeptos a ella. Correcto. ¿Y cómo se subsidia esas religiones? Como yo estaba dentro de una denominación, eso quiere decir que había una jerarquía, había que respetar lineamientos. Hay una línea de autoridad, no como otras donde el pastor se convierte en el dueño, amo absoluto de su congregación. En la tuya no, pero hay otras que sí. Hay otras que sí, la mayoría. Sí. Entonces, nosotros manejamos la situación del diezmo y la ofrenda. Se le dice a la gente que tiene que dar su ofrenda semanal en los cultos y el diezmo dependiendo si le pagan quincenal o mensual. Entonces, el pastor trabaja, vamos a decir, por un salario. Cuando la congregación ya es suficientemente grande, sí. Cuando comienza, no, yo me tocó trabajar incluso en una aerolínea mientras mi congregación crecía, ya después ya estaba a tiempo completo. Pero es como decir, o sea, comparar la vida espiritual con una empresa. O sea, tú estás fundando una pequeña empresa. Claro, porque incluso en la universidad nosotros llevamos contabilidad, llevamos administración financiera, administración de empresas, porque nos decían, es cierto, es la obra de Dios, pero también tienen que verla desde el punto de vista empresarial. Y así es como se maneja esa situación. Pero, Salvador, ese es un dato que la gente no lo sabe. El protestante que está mirándonos quizás no lo sabe, que están siendo usados. O sea, yo decido fundar una iglesia, tú sencillamente me regalas tu dinero y yo vivo de eso. Sí, así funciona en muchos casos. Bendito en la mayoría de tenemos casos. Que abrir los ojos entonces, sí. ¿verdad? Sí. Tenemos que seguir proclamando nuestra iglesia. Le pregunta ahora que cómo estuvo esta licenciatura de la teología y él explica cómo estudió en esa Universidad Cristiana de Asambleas de Dios y cómo le pidieron para su tesis y también al final le pidieron 2 prácticas y una de ellas era formar una congregación y obviamente usan el momento para echar a tierra, para menospreciar la obra que el Espíritu Santo y Jesucristo están haciendo en cada esquina, en cada colonia, en cada lugar donde Dios levanta una congregación, independientemente que sea independiente de otras, con el mismo Espíritu Santo, con la misma palabra viva y eficaz, con los mismos reglamentos espirituales de Dios y con la presencia del Padre y del Hijo, obviamente, que es el único que puede agregar a la iglesia Dios. El único que agrega miembros a la iglesia es Dios, no los sacramentos, no las iglesias, nadie, es Dios mismo. Entonces, para echar a tierra dicen que lo mandaron a hacer una congregación y se meten en una plática entre los dos, como diciendo, es bien fácil. Pues en la casa, en una sala empiezas con una familia y luego ya invitas a vecinos, los convences y pues ya creces y luego ya hay economía con los diezmos y las ofrendas y dan a entender que están engañando a los protestantes porque les están robando diezmos y ofrendas. Cuando uno nace del Espíritu Santo, cuando uno nace de Dios, Dios mismo se encarga de hablar con nosotros sobre los diezmos y las ofrendas o sobre aquellas doctrinas donde son solo ofrendas
que hay quienes dan hasta el 30, el 40, el 50% de sus utilidades, de sus negocios. Ese ya es el trato de Dios y cada uno de sus hijos en lo personal. No es hombres convenciendo a hombres, independientemente que existen congregaciones falsas, que existen pastores falsos y que existen pastores que se desviaron de la verdad, que un tiempo fueron de la verdad y que por el dinero entró un espíritu de avaricia, entró un espíritu de pecado en sus vidas y están siendo gobernados por Satanás para abusar de feligreses que están creyendo en Cristo. Entonces, si la falta de discernimiento en las ovejas por falta de oración, ayuno, sujeción y obediencia a Dios, pagan un precio alto también, lamentablemente, que está escrito, pero esa es otra historia, es otra enseñanza, y que no terminaríamos de hablar aquí para hablar de por qué se suceden los errores, aún en el pueblo verdadero, porque también el pueblo de Israel falló, igual también la iglesia falla, en ese sentido y en otros. Pero aquí lo que quiero aclarar es que quieren dejar en claro que las ofrendas y los diezmos es como un abuso en todos, cuando ellos mismos no ponen y no hablan de que un bautismo, hay lugares que cobran hasta 3,000 si es de lujo, 1,500, 1,500, depende de la parroquia, y que las primeras comuniones, y que las confirmaciones, y que las bodas, que los 15 años, que las misas de muertos, dejan millones y millones y millones y trillones de dólares en el mundo, donde hay un representante del Vaticano en cada país, representando todas las diócesis y arquidiócesis de cada país, llevándose los bultos de oro para el Vaticano, que hay multimillonarios que nada tiene que ver todo ese rollo con la verdad de Dios, y Dios respaldando esas mentiras y toda esa prominencia de oro y toda esa locura. Pero bueno, aquí lo que yo quiero dejar en claro y bien en claro es que ellos no ven como un diezmo o una ofrenda, porque es una demanda de Dios que apoyemos la obra de Él para que se manden misioneros al mundo a predicar la palabra, para que tengamos mejores instalaciones donde nos congregamos como casa de oración para que Él descienda a bendecirnos, honrar a nuestro Señor. Vamos, administrado con temor y temblor en la presencia de Él, donde cada quien va a dar cuentas y los que estén mal se van a ir al infierno y los que estemos bien o los que estén bien obviamente van a ser exaltados por Dios por hacer lo que dicen. Pero esa es una oveja, sabe de parte de Dios si le están robando o no, si es Dios o no pidiendo una ofrenda o un diezmo. Cada oveja lo debe de saber. Las ovejas que aún estén en la iglesia de Cristo y hayan nacido del Espíritu y no han crecido 1 milímetro, andan buscando a ver qué congregaciones piensa cada una de las enseñanzas, que uno acepta el diezmo, otro no. Andan buscando esto y lo otro porque no tienen el discernimiento espiritual, porque no tienen crecimiento espiritual. Pero repito, eso es de lo que en casa se debe lavar y que Dios lo lava para corregir lo deficiente en su pueblo. Pero de que cada oveja que nacemos del Espíritu sabemos de nuestro compromiso, porque todo proviene de Él y Él nos pide mínimo para apoyar su obra. Él no te necesita nada, nosotros necesitamos también dar, tener un ministerio de dar y sobre todo por el bienestar de su obra. Pero cada hijo de Dios tiene el compromiso de tener una buena comunión con Dios para discernir y escuchar bien la voz de Dios en esta área, que es lo que Dios demanda de él, para que con corazón agradecido él lo aporte. Pero esto que lo manejan ellos en este diálogo, así porque hay 2, 3 congregaciones, 2, 3 sectas cristianas falsas que manejan pastores de otra nacionalidad de Sudamérica y que roban a las feligreses con falsos espíritus, ellos no se dan cuenta que también todo lo que ellos cobran de sacramentos y todo lo que ellos manejan de dogmas son falsos, y que también hay falsos espíritus detrás de esto, engañando a millones por todo el mundo pensando que esa es la verdad y es Dios. Y sé muy bien de lo que estoy hablando porque es espiritual y porque es verdad, y solo Dios se lo puede confirmar a un hijo de Dios, a alguien que esté siguiendo a Dios con emociones, con tradiciones, con dogmas, con sacramentos, con sus propias religiones. Van a creer en lo que han sido enseñados a creer. Pero aquí yo estoy hablando de cómo ellos toman este tema para decir ella al final en esta entrevista que por eso es necesario seguir promulgando la iglesia para que escapen también los pentecostales o todos los protestantes del engaño. Nosotros, todos los evangélicos, millones en el mundo, sabemos lo que Dios pide de cada uno de nosotros. No tienen que decirnos un nombre al frente qué es o qué no es. Y los que no disciernen todavía lo que el pastor les dice es porque son ovejas tibias y obviamente están llenas de errores. Pero esa es otra historia. Vamos a ver otro pedazo de la entrevista y continuamos.
¿Cuál es la diferencia entonces? Tú hablabas de ídolos, de imágenes. ¿Cuál es la diferencia o el odio que tiene el protestante hacia el católico, hacia las imágenes? ¿Por qué nos atacan tanto con esa parte? Todo es por la mala interpretación que hay de las escrituras, porque se toma Éxodo 24 como referencia, no te harás imagen. Sí, no tienes. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos específicamente aquí en Latinoamérica es la falta de educación en los pastores. Muchas ni siquiera han ido a la escuela primaria, pero hoy son pastores, entonces ellos toman la Biblia y lo que leen así lo interpretan sin saber que ni siquiera la Biblia... Y ese solo versículo. Exacto, ni siquiera la Biblia fue escrita en español, hay que hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, hay dos palabras hebreas muy claras para imagen, una se refiere a una imagen, una representación, y la otra ya es un ídolo. Esta imagen. Esta es una imagen, porque esta es una representación de nuestra Madre Santísima. En ningún momento nosotros consideramos que sea una diosa. Exacto. Ni que le vamos a rendir un culto de adoración al objeto en sí. Entonces, pues si nosotros empezamos a ver el objeto, la imagen, como que si realmente es María, este es el objeto de adoración, entonces deja de ser imagen y se convierte en un ídolo. Bien, entonces. En esta otra sección de la entrevista le dice ella que ¿por qué tanto odio de los protestantes hacia los católicos por las imágenes? O sea, ellos interpretan odio el que un protestante les diga o que un evangélico les diga, ten cuidado, Dios no le agradan imágenes para buscarle a Él, para tener fe en Él, para representar a Él. Está escrito, pero aparte el Espíritu, si platicaras con Él, Él te lo confirmaría. Pero como ellos no platican con el Espíritu, por eso predicamos para que Dios alcance a muchos de ellos, salgan del error. Pero ellos lo interpretan como que es odio. No, no es odio. No seríamos cristianos ni seríamos hijos de Dios si estuviéramos predicando por odio. Así estuviéramos, nosotros les predicamos a todo tipo, nosotros Dios nos rescató de todo tipo de pecados. Entonces, sabemos de lo que es la misericordia y esa misma misericordia Dios nos regala para los demás. Entonces, nosotros le predicamos hasta satanistas, brujos, o sea, los enemigos más fuertes de Dios, como son hombres atrapados por el diablo, también les predicamos del amor de Dios por si alguien quiere escapar de la condenación eterna. ¿Cómo creen que a los católicos, que la mayoría de nuestras familias lo son, les odiamos? No, pues no es cierto. Al contrario, nos compadecemos, tenemos amor por ellos, tenemos compasión por ellos porque sabemos del engaño espiritual bien maquinado por el diablo, envolviendo la humanidad de siglos y con un magisterio grandísimo que es el principal engaño, que ni ellos mismos saben que están dentro del engaño, y por eso hablamos para que Dios rescate, no nosotros, Dios rescate a los que quieran escuchar el llamado. Entonces no es odio. Ahora él habla de la Escritura 24 y empieza a degradar a los pastores. Este ex pastor empieza a degradar a los pastores diciendo que en Latinoamérica no tienen ni siquiera primaria. Yo le pregunto a él, si no tienen primaria, ¿cómo leen la Biblia? Bien, en primer lugar, ¿cómo leen la Biblia si no tienen ni primaria? ¿No saben leer? Bueno, si va a decir una respuesta como que lo aprendieron en la vida, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Mateo, Lucas? Que eran del pueblo, del populacho. Ellos no tenían primaria. Y Dios levantó grandes hombres de fe, doctos en la lectura. No eran todos como Pablo, que estudiaron todo el Antiguo Testamento y eran maestros de la ley como Pablo. No, los discípulos, Santiago, Mateo, eran pescadores. Juan, Andrés, eran pescadores. Y Dios los hizo excelentes ministros de la palabra. Excelentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace esa obra con el más pobre. Dios convierte a una tribu indígena en la sierra, lleva misioneros de Estados Unidos, de México, en cualquier parte, cristianos evangélicos, lleva hacia allá, les llena de su espíritu, empieza a salvar a esa tribu o a ese grupo de indígenas y en el idioma natal alaban a Dios y danzan para Dios y empiezan a leer la Biblia. Y Dios hace a alguien que no sabe leer que aprenda a leer. Hemos visto esos milagros, hemos visto esas maravillas. Y empiezan a escuchar la palabra mientras aprenden a leer. Dios hace maravillas. Es el Dios de la gloria y del poder. Es el omnipotente. Y somos testigos de eso. Pero bueno. Entonces dice que la falta de enseñanza, de cultura, les hace interpretar la Biblia mal a los pastores. Porque la leen literalmente Éxodo 24. No nada más es Éxodo 24, infinidad, pero necesitan al Espíritu Santo para que les explique Éxodo 24, para que les explique Deuteronomio 5, para que les explique Deuteronomio 4 desde el versículo 5 en adelante,
cómo Dios no quiere imágenes delante de Él para representarlo a Él. Necesitan que oír al Espíritu de Dios les hable esas doctrinas. Necesitan oírlo para que escapen mientras tengan tiempo, porque no se trata de interpretaciones que una iglesia ya cuadró a su antojo y fijó así toda la humanidad y todo y lo cuadró, que por eso dicen que la unidad. ¿Cuál unidad? Yo fui tantos años y eran pleitos entre los vecinos y eran envidias y avaricias y chismes. No podíamos ser libres dentro de las mismas congregaciones porque no éramos libres, no teníamos al Espíritu. ¿Cuál unidad? La unidad de la fe que llaman ellos, es decir, cuadrar a doctrinas, sacramentos y a dogmas inventados por concilios de ellos después de que se desviaron, cuando sí venían obviamente de la iglesia cristiana, venía de Cristo, pero en el siglo IV se empiezan a desviar y empiezan a agregar mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, dogmas de hombres, sacramentos de hombres. Se apartaron de la verdad terriblemente, y claro que están cuadrada para que todo el mundo sea así bajo esa religión, pero por eso vemos el mal fruto en las familias en su mayoría, porque hay personas morales en todas las doctrinas falsas, en todas las doctrinas anticristianas, hay personas morales correctas. Entonces, porque hay algunos correctos no quiere decir que estén en la verdad, sino que hablen la verdad como el Espíritu la enseña, vivan la verdad como el Espíritu nos hace vivirla, glorifiquen al Padre y al Hijo, y en ninguna aparición más, y ningún sacramento de mentira, ni ninguna doctrina adulterada como se manejan ahí, aunque se muevan espíritus que los hagan sentir emociones y sensaciones. Y luego él pone la imagen, para dar un ejemplo de una Virgen María que tiene ahí una estatua. Dice, ahí está la estatua. Yo, lo que representa es lo que yo venero. Pero si esa estatua yo le pongo mi amor a la piedra, al metal, lo hago ídolo. Híjole, qué terrible. Dios dijo, una piedra pintada no la vas a poner al frente ni te vas a postrar a ella. Una piedra pintada, un pedazo de madera, le dicen, mi Padre eres tú. Porque el hecho de hablarle a Dios en el Espíritu a través de una imagen, eso es pecado. Por eso en Deuteronomio 4:5 dice, ninguna figura viste cuando habló Dios desde el fuego en el Sinaí. Nunca, de todos los nunca, vas a hacer imágenes de Él, para buscarlo a Él, para tener fe en Él, para creer en Él, para acordarte de Él. No vas a poner imágenes, porque Él es Espíritu y es verdad. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, no, Dios no quiere que vayan a Jerusalén a adorarlo, ni aquí en el monte, como tú crees que Jacobo te dijo aquí, cerca del pozo. Dios quiere que lo adoren, y desde que yo vengo a hacer la obra, para abrirles el entendimiento espiritual, porque yo en la cruz voy a lograr que el Espíritu descienda y les enseñe la verdad. Me van a adorar en Jerusalén, aquí en todas partes, en espíritu y en verdad, no bajo estatuas y bajo imágenes y supuesta verdad. No, no podemos tener una imagen como podemos tener imágenes de la familia, de los billetes y de todas esas cosas, pero no los ponemos enfrente, nos postramos ante el billete y le pedimos fe o le pedimos bendición. No, eso también sería idolatría, sino que lo que Dios dice es, para buscarme a mí, para buscar fe de mí, para buscar un favor de mí, no vas a hacer estatuas, porque yo no soy estatua, dice Dios, yo estoy vivo, soy un Espíritu Santo, búscame en el Espíritu. Pero no han querido entender, ni podrán entenderlo, ni van a echar atrás esta doctrina que puso Satanás desde hace muchos siglos, y tienen ganando millones de dólares con eso todos los que hacen este tipo de estatuas. Porque está escrito en Apocalipsis 18 que todos los que se hicieron millonarios de estas estatuas y todas las cuestiones religiosas de ventas de imágenes y todas esas, le llaman ahí mercaderías, que van a llorar, van a tirar todo cuando vean que Dios destruye el Vaticano a la ramera. Y dice que van a llorar todos los que hacían mercadería, y todas las naciones de la tierra, los príncipes de la tierra van a llorar porque decían, mira, este era el que controlaba el mundo, todos le besábamos la mano y ya lo destruyó, o sea, no lo protegió Dios. Pero bueno, continuemos con otra sección de la entrevista. Faltan 3 secciones y terminamos. Entonces, ya tú estás inmerso en el protestantismo completamente. Ya eres pastor, ya tienes... ¿Cuántas iglesias llegaste a fundar? 3. 3. ¿Estabas casado ya en ese entonces? Me casé ya cuando iba por la tercera. Por la tercera. O sea, ya las finanzas estaban mejor para formar una familia, sí. ¿Verdad? Que por decirlo así. Sí. Entonces, ya tienes toda tu vida hecha. ¿Cómo decides? No, pero ¿qué yo estoy haciendo? Voy a dejar esta iglesia. Si tú estabas plenamente convencido de lo que tú hacías. Fue un proceso de muchos años que comienzan ahí por 1987, cuando yo comienzo a estudiar en la universidad.
empiezo a darme cuenta que habían diferencias entre nosotros, entre las denominaciones. Yo creía una cosa, otros creían otra, que ellos creían esto, y yo veía que no nos poníamos de acuerdo cuando Jesús habló claramente de la unidad. Luego, a medida que fui estudiando, me fui dando cuenta de otros detalles, y poco a poco todo eso como que se fue acumulando, hasta que llegó el momento en que, por razones de mi trabajo, de mi profesorado en la universidad, yo tuve que estudiar la doctrina católica, sin saber que esa doctrina me le iba a dar vuelta completamente a mi vida. Y fue un año de mucha lucha, de estudio, de oración, de enojo. Yo cuento que yo cuando leí el catecismo y encontraba aquellas partes que me dolían tanto, ese pobre catecismo volaba y se estrellaba en la pared porque yo lo aventaba de enojado. Y tú decías, no, que no puede ser. Pero después me levantaba a recogerlo y seguirlo leyendo, y lo volví a aventar. Y así pasó un año. ¿Y no te sentías burlado, por decirlo así? Oye, he creído por 20 años en algo que realmente no lo es. Claro que sí, por eso es que yo pido un permiso de 6 meses en mi congregación para retirarme, porque yo ya no me sentía bien, no me sentía cómodo. Yo me sentía engañado y engañador, no podía estar al frente de un púlpito. Pero Salvador, es que es fuerte, es fácil contarlo, pero estamos hablando que ese también era tu trabajo, tu modo de sustentar la familia. Como digo, bueno, me lanzo, me voy a mi iglesia católica, que es la verdadera, ¿de qué voy a vivir? ¿Te preguntaste en algún momento? No me lo pregunté, porque cuando yo logro descubrir esto, realmente el enamoramiento que yo tuve hacia la iglesia, hacia la fe. Y es que te tocó. Exacto, entonces sabe que cuando uno está enamorado no piensa. Entonces yo me dejé ir, yo le digo a mi esposa, yo me voy, sin saber que ella también estaba esperando que yo dijera eso. Entonces hicimos la aventura de lanzarnos. Claro, después nos dimos cuenta que fue dura la decisión. Como pudiste ver esta última sección, aquí rematamos este testimonio de Salvador Melara, donde es obvio que no conoce a Dios, nunca conoció a Dios. Los evangélicos o los que tenemos a Dios, no tenemos duda que Él no lo conoce. Y eso lo sabemos desde el momento de lo que anda predicando. Pero lo que dice su boca, ponlo a juego con la Biblia para que tú puedas ver que no tiene a Dios. Mira, dice que fundó 3 iglesias, así como diciendo, no hombre, fundamos así al por mayor, dándole un sentido así despectivo y un sentido como irracional y un sentido de que está equivocado. Fundó 3 iglesias. Y le dice, por eso te casaste, pues ya había lana. Y ella da a entender así como ya agarrabas buena lana, de los diezmos y las ofrendas ya podías tener familia. O sea, haciendo un tipo así como ironía y un tipo así como medio burlesco, ¿verdad? Pero obviamente nosotros no nos ofende porque ellos son los que están en el error, ni siquiera tienen una idea. Aunque, repito, haya congregaciones malas y pastores malos, no quiere decir que esa es la realidad del pueblo de Dios. Pero bueno, pero dice que culminó su cambio cuando por causas, de su misma licenciatura en teología, le dan a enseñar la doctrina católica, tiene que aprenderla en su enseñanza, tiene que aprenderla, estudiarla como parte de su ministerio. Y entonces cuando la estudió estuvo peleando un año en su espíritu y en su interior, dice él, que se sintió burlado, engañado, y pidió 6 meses de permiso en su congregación, pero él se sentía burlado, no podía subirse a un púlpito porque se sentía engañado de la doctrina que había creído y sentía que engañaba con las mentiras de esa misma doctrina en la cual estuvo y se preparó en la universidad. Es lo que él dice. Ahora yo pregunto, ¿qué no dijo la Biblia? Dice que el que nace del Espíritu ve el reino de Dios. Yo no necesito nacer del Espíritu y saber qué doctrina. O sea, yo no voy a nacer del Espíritu en una doctrina falsa. Voy a nacer de un Espíritu de Jesucristo falso, sí. De un Espíritu de Espíritu Santo falso, sí. En una falsa doctrina. Sí, va a entrar algo en mí, va a decir emociones y me voy a creer todo lo que me digan, sí. Y va a haber un Espíritu que va a mover las cosas o va a prender las velas o las veladoras. Va a aparecer en un sartén una imagen. Sí. Pero eso no es el evangelio ni la verdad, es el enemigo engañando desde la doctrina hasta los movimientos espirituales raros. Pero nosotros lo tenemos que discernir en el espíritu. Por eso Juan dice, disciernan, porque hay falsos espíritus que han salido por todo el mundo. Un creyente debe discernir todas las cosas que aquí no disciernen, sino solo lo que les enseñan, eso es la verdad. Es terrible. Pero dice aquí que él no podía predicar porque se sintió burlado y que estaba engañando. Entonces, eso da por manifiesto que estaba siguiendo hombres, estaba siguiendo una doctrina, pero no estaba siguiendo a Jesucristo. O sea, no tenía a Jesucristo en su espíritu, pues ¿quién le estaba enseñando y poniendo la palabra viva en su espíritu si no era Dios? Porque Dios no va a estar apoyando un ministerio falso, una secta falsa no va a estar apoyando a Dios.
O sea, Dios no puede estar con falsos hermanos que enseñan falsas doctrinas de mentira, que no tienen preparación como Él dice, y que malinterpretan la Biblia. Entonces quiere decir que Dios no está con ellos. Pero resulta que a veces también ellos mismos dicen, bueno, sí, los evangélicos también tienen a Dios. Entonces pónganse de acuerdo, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Porque la verdad no es la doctrina, o sea, la verdad no es la iglesia, perdón, la verdad es Dios. Entonces si dicen que nosotros tenemos a Dios también, pero estamos separados, entonces, porque muchas veces lo dicen, Pedro Núñez, el sacerdote y todos, hasta los vicarios también lo dicen. Entonces pónganse de acuerdo que sí, doctrinas diferentes, sí. Entonces Dios es un Dios de engaños, ¿o qué? O sea, porque les dice a ustedes que la verdad es una y a nosotros nos dice que la verdad es otra. No, entonces uno de los dos tiene que estar equivocado y en uno de los dos no está Dios presente. Para ustedes Dios es un pedazo de pan, o sea, que es como lo comen y que como lo adoran en un pedazo de pan, que van siguiendo un metal ahí y todos se postran ante un metal y le cantan a un metal con una rueda. Y nosotros Dios es en el espíritu, nos postramos en cualquier lugar a adorarle. Pero Él desciende y nos quita toda la culpa del espíritu y nos limpia y nos da discernimiento del mover espiritual. Y tantas cosas que vivimos que lo que está escrito lo estamos viviendo. Y no estamos inventando a ver qué nos dice la iglesia. Pero dice que Él, fíjense, con su boca dice en esta sección que es bien grave. Dice que por enamoramiento a la iglesia católica Él ya no aguantó. Y le dice incluso una bromita, tú sabes que cuando alguien está enamorado ni piensa, ni pensé cómo me iba a ir con el dinero, me fui. Y mi esposa estaba esperando que me fuera y yo también se quería ir. O sea, ni batallé con mi esposa, dice. Pero dice, en mi enamoramiento a la iglesia, ¿dónde dice en la Biblia que te enamores de la iglesia para convertirte a Cristo? ¿Dónde dice en la iglesia que te enamores de la iglesia? Y se está refiriendo a la iglesia al magisterio, a la doctrina. ¿Dónde dice que te enamores de la doctrina para que te cambies de iglesia? Tú tienes que enamorarte de Dios. Para enamorarte de Dios tienes que reconocerte como pecador. Y tienes que, dice Romanos 10, 9 y 10, confesarlo para arrepentimiento y fe. Confesarlo, que Él murió en una cruz por ti, que lo resucitó Dios. Creerlo en tu corazón para que suceda el milagro interno. Para que haya un nacimiento del Espíritu, tiene que suceder el milagro de Dios. Si Dios no hace el milagro ahí, no pone su Espíritu y no nos lava con su sangre, es un ritual más, aunque sea evangélico. No pasó nada. Entonces, ¿cómo es posible que por enamorarme de una iglesia, resulta que esa es como mi conversión? Me enamoré de la iglesia por lo que ellos enseñan ahí, por la Virgen María, me enamoré por los sacramentos. ¿Qué es eso? Eso no habla el Evangelio nada. El Evangelio habla de que murió Cristo en la cruz y eso lo sabía Él desde el seminario donde estaba y la iglesia donde estaba. Lo que pasa es que nunca nació el Espíritu, nunca recibió el Espíritu de Dios, por eso se fue. Porque ese es el caso que yo ahorita te pondré unos versos, porque solamente hay otras alternativas que la Biblia nos dice cómo alguien puede dejar la verdad, que ahorita lo veremos. Pero veamos otra parte de la entrevista y continuamos. Ya estás en nuestra iglesia, me imagino que también una lucha por combatir ese gran odio contra los católicos. ¿Cómo llegas a amar a la Santísima Virgen María? ¿Cómo luego de escuchar tantas barbaridades de nuestra Madre, cómo decir, Dios, perdóname, estaba equivocada, María? Uno aprende a amar a María acá, en el rosario. Sí. Cuando uno comienza a rezar el rosario, en la medida que uno lo va rezando, lo va meditando, uno va amando a nuestra Madre Santísima. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Cuando yo comienzo a rezar el rosario, al principio con miedo. ¿No te sentiste raro? Con miedo, con temor. Yo le hice todavía una oración al Señor, si esto te desagrada, te ofende, muéstramelo, enséñamelo. Pero cuando yo lo recé la primera vez, desde ese momento hasta la fecha, ya 10 años no lo he soltado. Ah, ¿verdad? Hace ya 10 años 10 de años, tu conversión. 10 años. En esta otra sección le dicen, ¿cómo fue posible que después de odiar a los católicos? O sea, obviamente que no se lo preguntó indirectamente, pero era para él. Pues si te enseñaron a odiar a los católicos, que esa es la idea que los católicos tienen de los protestantes, que es una idea equivocada, los amamos, por eso predicamos la verdad. Queremos que Dios los alcance como nos alcanzó a nosotros, para que tengan vida eterna al morir y no se lleven una sorpresota tremenda, que no hay purgatorios, ni tantas cosas que les prometen. Bueno, él dice que la forma en que se enamoró de la Virgen fue desde el primer día que rezó el rosario. El rosario es antibíblico. El rosario es algo que Dios repugna. Dios, el Espíritu de Dios, repugna. Está en contra de eso.
Dios, alguien que se mete con el rosario, se aleja de aquí a la eternidad de Dios totalmente. Se mete en un mundo de tinieblas terrible, movido por espíritus malvados, espíritus malvados. Por más devoción que tengan con cada una de las bolitas, que le llaman cuentas, por más que recen Aves Marías y Padres Nuestros, que Dios dijo que no hiciéramos oraciones repetitivas, vanas, rezos, sino que platicáramos con Él en espíritu y en verdad, que lo encontráramos en espíritu y en verdad. Pero para él ese fue una atadura más espiritual grave, por eso obviamente cayó y está donde está, que lo reza, tiene 10 años rezándolo todos los días. Claro, ahí vemos el testimonio. Un excelente apologeta católico, un excelente maestro católico, un excelente defensor católico y un excelente, obviamente, persona que está siendo usado por el catolicismo para decirle a los de su pueblo, a los católicos, no se vayan. Miren, él viene de allá es pura secta, es pura mentira. Es robadero, es esto, todo lo que están degradando en la entrevista. Miren, quédense aquí. Aquí está la verdad. Miren, el rosario funciona. Promoviendo el error, la equivocación, por más pasión que tengan de eso, pero eso es mentira. Eso es tinieblas, lamentablemente. Se los digo porque ahí están millones prisioneros. Y entonces, es como él se enamora de la Virgen María. Cayendo en un engaño de esa misma aparición que no es la Virgen María, que leyeran, que rezaran, que esas son de las primeras cosas que demandó la Virgen, que no es la Virgen, que no es Madre de Dios, que es una aparición de mentira, o sea, es una aparición del demonio, que se disfraza como ángel de luz para engañar a los católicos. Y por última parte de la entrevista, vamos a verla. Sí. Qué bueno. Finalmente, Salvador, un mensaje a tantas personas, primero a católicos que se dejan confundir, y segundo, a protestantes que están siendo engañados y siguen engañando a la gente. Para nuestros hermanos católicos, que conozcan su fe, que vivan su fe, que aprendan, que estudien su fe, que no sean católicos conformes a solamente creer que con ir a misa ya cumplieron, sino que realmente profundicen, conozcan, se enamoren de esta fe, de esta iglesia que Cristo fundó. Y para mis hermanos que todavía no son católicos, que están en cualquier otra agrupación no católica, para que le den el beneficio de la duda a la iglesia católica, que conozcan esta fe, que la estudien, no con prejuicios, sino con interés de saber y bajo la guía del Espíritu Santo, si esta es la verdad, y se van a dar cuenta que se están perdiendo la verdad y la iglesia fundada por Cristo. Amén. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, pedirle pues de verdad, nuestra Madre Santísima, que siga guiando tu ministerio y que tu testimonio de vida realmente rescate tantos hermanos separados, que no es el simple hecho de que están en otra iglesia, sino el simple hecho de que albergan también odio en su corazón contra nosotros los católicos. Gracias de verdad, que Dios te bendiga y que retornes muy bien y en paz. Por última, como viste, le pregunta a ella que dé un último consejo a los católicos que están confundidos y dejan la fe, y que también se lo dé a los protestantes porque están siendo engañados allá en las sectas, todos los protestantes. Y él dice, católicos, estudien su fe, aprendan su fe, enamórense de su fe. Y a los protestantes, denos el beneficio de la duda de la iglesia católica, estudienla sin prejuicios, vean, para que vean que aquí está la iglesia verdadera y la verdad. No está la iglesia verdadera ni la verdad ahí. Ningún hijo de Dios que ya conocemos, que nazca de su espíritu, al escuchar este consejo de él o esta invitación de él, va a decir no, porque ya conocieron al Espíritu de Dios. Alguien que nace del Espíritu, aunque no conozca nada de Génesis, ni nada hasta Apocalipsis, ni siquiera un verso bíblico, el puro hecho nacer del Espíritu, y que alguien te diga, vente a nuestra iglesia, rechazan, porque saben en quién están, con quién están, y quién los está guiando, y quién les está empezando a enseñar los primeros rudimientos de la doctrina, el Espíritu Santo bendito. Entonces no es necesario esto. Y ya para terminar, quiero leerte unos versos bíblicos. Nada más, en 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros.
Cuando el apóstol Juan dice esto, que hay hermanos que parecen hermanos, que parece que sí aceptaron a Cristo, se meten a las universidades cristianas y parece, hasta llegan a ser pastores, como el caso, yo he visto varios testimonios de pastores que Dios los ha alcanzado antes de irse a otra religión, pero estuvieron pastoreando 10 años sin estar convertidos, nada más siguiendo lo que el culto demandaba, siguiendo así como una doctrina de hombres, leyendo la Biblia y enseñándola como le enseñaron teología y las prácticas hermenéutica, homilética, pero no conocieron nunca a Dios y Dios los convierte a los 10 años y luego ellos andan testificando a la iglesia que es posible estar en este error y entonces nos cuidamos siempre de no perder la comunión con Dios para no caer en esto. Pero aquí los que salieron es porque nunca fueron de nosotros, que es el caso de Salvador Melara. Y en Gálatas 2:4 dice, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Yo no creo que sea el caso de este hermano, el que él haya entrado encubiertamente, él entró pensando que ahí era la verdad, pero nunca recibió el Espíritu de Dios, nunca se convirtió en verdad, porque si no entraría en el plan de segunda de Pedro y de Judas como falsos maestros, y eso es todavía más grave que no haber recibido a Cristo, porque ahí sí hay condenación eterna por andar adulterando la palabra con conciencia, y que no creo que sea el caso de él, no creo que sea el caso de él. Para mí, por el discernimiento por su palabra y lo que la palabra nos refleja, es que él nunca recibió el Espíritu, nunca fue de nosotros y por eso se fue de nosotros. Y por eso no es el caso de Gálatas 2, tampoco es el caso de Judas 1:11, porque dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron con el lucro de Balaam y perecieron en la encontrada. O sea, los rebeldes como Coré, hay líderes espirituales de Cristo que se rebelan a su liderazgo, se ponen bien rebeldes como Coré y Dios los elimina. Y hay otros como Balaam, como el profeta de Balaam, que venden al pueblo de Dios por dinero, les empiezan a enseñar falsas doctrinas por dinero, se van en el lucro de Balaam. Y hay otros en el camino de Caín que empiezan a enseñar cosas para matar espiritualmente al pueblo, les permiten pecado. Entonces, ese tipo de cosas las vivimos en el Espíritu nos las enseña y sabemos que hay siervos que eran de la verdad y cayeron en pecado y se desviaron en este tipo de pecados de estos líderes que dice Judas. Tampoco creo que sea el caso de Salvador Melara. Simple y sencillamente nunca nació el espíritu por el mismo testimonio que él refleja, y ahora en el espíritu de error que cayó y más haciendo el rosario, que ahí lo toman espíritus, está enseñando esta falsa doctrina terriblemente, porque obviamente con todas sus fuerzas, con todos sus huesos y sus entrañas cree que es la verdad, pero lamentable no la es. Ahora dice 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesucristo, que el que ya les hemos predicado, dice Pablo, o si reciben otro espíritu que el mismo Espíritu Santo que ya habían recibido una vez, o si reciben otro evangelio que el que ya habían aceptado, pues bien lo toleran, porque les va a hacer daño. Dice Pablo, es posible que ustedes puedan recibir otro espíritu pensando que es el santo, puedan recibir otro Jesús pensando que es Jesucristo el de la Biblia, y hasta un evangelio diferente aunque les estén hablando del mismo. Tengan cuidado. Por eso les digo, el hecho de que prediquen la Biblia y que digan que son la verdad y la primera no los hace la verdad, sino que nada más adoren a Dios en espíritu y en verdad, a Jesucristo en espíritu y en verdad, y sean guiados por el Espíritu Santo en espíritu y en verdad, y den fruto para la gloria del Padre y del Hijo solamente, y que sus vidas sean testimonio, no de religiosidad, no de amar a la iglesia, no de amar a las vírgenes, no, de lo que está escrito. Por eso hay otro Jesús, hay otro Espíritu Santo que es un espíritu falso y que les hace creer que están en la verdad y no la es. Por eso el mal fruto en el 90% de los congregantes, que los sacramentos no les dio vida, pero dejó millones de dólares al Vaticano. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Si no nacemos del Espíritu de Dios, podemos ser excelentes exégetas de letra, excelentes maestros de letra en la doctrina que nos siembren, para defenderla y nos enseñan a defenderla, pero no vamos a dar vida, ni vamos a tener vida del Espíritu de Dios, porque la letra mata, el Espíritu es el que da vida. Si no nacemos del Espíritu, de nada sirve saber toda la Biblia y estar disque en la verdadera. Es pura mentira. Por eso no se crean por las apariencias, sino por el fruto del Espíritu Santo deben de creerse. Efesios 2:2, en los cuales, ¿qué pasaba antes de nacer del Espíritu en cada cristiano? Dice, estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, los bailes, las danzas, los antros, las pachangas, las borracheras, las malas palabras, los pleitos, las envidias, las avaricias, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dios a los que le desobedecen deja que los sigan maltratando Satanás.
entre los cuales también todos ustedes vivieron en otro tiempo con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso éramos hijos de ira, lo mismo que ahorita los demás que no tienen a Cristo. Pero Dios en su misericordia, en su gran amor que nos amó, que estábamos muertos en pecado, nos dio juntamente a Cristo, por gracia somos salvos. Dice, antes eras un desastre, el día que naciste del Espíritu cambiaste. El día que Dios pone la ley de Él en tu mente y en tu corazón, fuiste cambiando gradualmente, poderosamente. Ya tienes temor a abrir la boca, ya tienes temor a hablar mal de tu vecino, ya tienes temor un chisme, ya tienes temor ya tienes temor ir a la lotería, ya tienes temor ver novelas, ya tienes temor porque hay un temor de Dios, hay un amor de Dios. Cambiaste, ya no eres el mismo, ya no peleas, ya no contiendes, ya no eres diferente. Pero no, ellos siguen en la religión con todos los defectos morales pensando que es normal y que con la reconciliación sacerdotal, la absolución sacerdotal y que con la Eucaristía y que con puras mentiras. Por eso están ahorita promoviendo la conversión y los estudios de Biblia para meter más el catolicismo, para que sean católicos doctos en la doctrina de engaño, en ellos. Pero no es la verdad, lamentablemente. Si fuera la verdad, fuéramos bien felices. Hay doctrinas evangélicas como bautistas, metodistas, presbiterianos, que son de Dios, pentecostés, que son de Dios, independientemente que haya falsas entre los grupos. O sea, me refiero a alguna congregación por ahí falsa, algún pastor falso. Pero esas que son de Dios, hay algunas diferencias de, por ejemplo, yo prefiero la alabanza más seria, más solemne, yo prefiero la alabanza más alegre. Ese tipo de diferencias, no hay problema en el sentido de que disfrutamos a Dios y Dios viene y nos bendice, nos da la misma palabra viva y eficaz, crecemos en la misma fe. Las prácticas del culto difieren un poco en cuanto a nosotros hemos metido la mano como hombres y que Dios ha permitido mientras no violemos su ley moral. Lo que no permite es que nos estemos juzgando unos a otros, porque los que lo hacen son hermanos equivocados y que Dios agarra el cinto para contra ellos, como lo hizo contra nosotros en su momento de inmadurez con nosotros. Ahora, a lo que voy es, el cambio moral radical es porque nacemos del Espíritu, no porque te estén enseñando una doctrina y una doctrina y una doctrina como que ellos te la quieren enseñar. Colosenses 1:21, y ustedes también en otro tiempo eran extraños, enemigos en la mente, haciendo malas obras, pero ya Dios los reconcilió en su cuerpo de carne por la muerte para presentarlos santos y sin mancha, no en un purgatorio, aquí en la vida. Él nos va a presentar santos. Efesios 5:25 dice, una iglesia sin mancha, sin arruga, la estoy preparando con el lavamiento de mi palabra, sin adulteraciones, sin falsos sacramentos, sin falsos dogmas de fe, no. Con mi palabra viva y eficaz que mi espíritu coloca en ellos, los estoy limpiando diariamente para traérmelos sin mancha y sin arruga, no hay purgatorios. Y entonces aquí dice que está preparando a cada uno sin mancha y sin arruga, irreprensibles delante de Él. ¿Cuál purgatorio? Irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad estamos fundados y firmes en la fe, sin movernos en la esperanza del Evangelio, no de la Iglesia Católica, del Evangelio, que habemos oído de los apóstoles de Cristo, no de apóstoles romanos, el que se predica en la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Efesios 4:21, si en verdad habéis oído por Jesucristo enseñados a la verdad que está en Jesucristo nada más. Él es el que nos enseña la verdad, Dios nos enseña la verdad, por eso la pasada manera de vivir despojamos del viejo ser, porque estamos con un Dios vivo y eficaz, y una palabra viva y eficaz. Y por último, Tito 3 dice, porque también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos. Pero cuando se manifestó Dios su Salvador, que por amor a los hombres, que los hombres de la justicia, no porque eso nos salvó, sino por su misericordia, y usó un lavamiento de regeneración, nos cambió el corazón, y nos renovó el corazón con el Espíritu Santo y el entendimiento de su palabra continuamente. Esa obra Dios la hizo cuando nacimos de nuevo, nos cambia el corazón, nos renueva. Por eso los sacramentos no producen eso en ellos. Por eso ellos ahora quieren que los 1,000 millones estudien el catecismo, estudien el catolicismo, estudien los sacramentos, estudien el amor de la iglesia, todos los padres de la iglesia, y que estén envueltos en esos dogmas. Sí, ¿para qué? Para enamorarse más de la iglesia, pero eso, como a él le pasó, se enamoró de la iglesia. Lo que necesitamos es enamorarnos de Dios, y enamorarnos de Dios es respetar, hacer su voluntad. Lo dice Juan, si obedeces mi palabra, es que me amas. Y él dijo, a mí me van a amar en espíritu y en verdad, no en imágenes y tradiciones. Es bien tremendo, son tantas doctrinas, y estas verdades solo Dios las puede colocar en un corazón. Esto lo hago por amor a los católicos, y esto lo predico por amor a los católicos, independientemente que me meto en una guerra espiritual con Satanás directamente y fuerte,
Pero yo he confiado en Dios y Dios es mi cobertura, Dios es mi escudo y Él es mi protección. Y los hombres que se molestan también, obviamente, sé que pueden decir, como me han escrito, hasta maldiciones. Y no me refiero a maldiciones de maledicencia que lo han hecho, sino maldiciones espirituales que yo cancelo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesús cubre mi alma. Y como predicador de Él, en la confianza que tengo estar cubierto bajo la sombra de Él, como dice el Salmo 91, yo no tengo temor, ni de pestilencia de día, ni de terror nocturno, ni de daga, ni de balas, ni de nada que esté por ahí. El día que Dios me llame, ese día me voy, y con gusto para conocerle allá en su trono y alabarlo con los demás hermanos que le están ya gozando su presencia. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.